Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en esta sesión de nuestros amigos de LensBes. Mi nombre es Leonel Salmerón Leal y con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiendo esta, esta pequeña presentación en donde vamos a platicar acerca de pues, la atención a nuestros pacientes, el cuidado de la vista, ahora con esta nueva normalidad en la que nos estamos encontrando todos. Como ustedes saben, estamos en medio de un problema de salud muy importante y por lo tanto nuestra atención no puede seguir siendo igual con la finalidad de poder garantizar tener un nivel de confianza mayor con nuestros pacientes. Por esa razón, el motivo de esta plática, pues para entender cómo podemos cuidar de manera más integral a la visión de nuestros pacientes y, bueno, pues integrarlo a esta nueva normalidad. Como les comentaba, una de las partes importantes de esta conversación es mantener una mente muy abierta, puesto que pues las cosas no pueden seguir igual. Necesitamos entender que necesitamos hacer un cambio en nosotros mismos, un cambio en nuestra imagen, un cambio en la atención. Es un buen momento de renovación de muchas cosas, renovar el material publicitario, renovar equipo optométrico, renovar el logotipo tal vez de la óptica, muchas cosas que se tienen que hacer con la finalidad de mantener un buen contacto, una cordialidad con nuestros pacientes. De manera que mi primera invitación en esta plática es invitarles a ustedes a mantener una mente abierta, una mente receptiva, tratar de involucrarse en todo lo posible para poder lograr incursionar más en la mente de nuestros usuarios. Hablando de la atención al paciente, debemos de recordar que existen 3 niveles de atención a la vista y cada uno de estos 3 niveles se debe de dar por 3 personas de diferente envergadura. Por lo tanto, debemos de recordar que cada uno de esos va a jugar un papel importante en el cuidado de la visión. El cuidado de la visión, recordemos que hay cuidados externos, hay cuidados oftalmológicos o intraoculares y hay cuidados clínicos, dentro de los cuales las personas que van a actuar o que deben de actuar en cada uno de esos cuidados son, en primer lugar, el propio paciente. El propio paciente es la clave de darse ciertos cuidados, de estar vigilando cómo ve cada día, cómo se ven sus ojos, cómo se sienten sus ojos, cómo se siente su visión, si está cómodo. Es decir, hay que invitarle a nuestro paciente cada vez que nos consulte a recordarle que él también forma parte de ese eslabón en esta cadena del cuidado de la salud. Recordarle que debe de evaluarse a sí mismo frecuentemente con la finalidad de entender si hay algo que esté fallando y poderle dar la corrección adecuada. Los cuidados que se dan a nivel clínico, por ejemplo, conocer qué tan aguda es su visión, conocer cómo está la salud de sus ojos, conocer también el movimiento o la función de los músculos, la integración binocular, etcétera. Eso ya representa una atención a un nivel un poquito más profundo y por lo tanto el primer responsable en el cuidado de la atención es el optometrista. Cuando la persona responde a una inquietud en la cual está involucrándose el sentir una necesidad de atención, es decir, que haya dolor, que haya calor, que haya algo especial que esté haciendo que no se sienta bien la persona, que sus ojos no se vean de manera normal, etcétera. Entonces eso ya implica un cuidado un poquito más específico por parte del oftalmólogo. Por lo tanto, la indicación que nosotros tendríamos que darle al paciente es valorar siempre su visión. Por ejemplo, decirle, trate de identificar cómo ve diariamente, cómo ve a lo lejos, cómo ve a lo cerca. Muchas veces las personas tienen grandes problemas de refracción y no se dan cuenta que los tienen. Por ejemplo, yo les pongo mi caso en particular. Yo la primera vez que utilicé anteojos fue a los 18 años y eso porque empecé a estudiar la carrera de optometría. Capaz que nunca hubiese utilizado los anteojos porque yo pensaba que así se veía. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos a nuestros pacientes, llegan a la óptica por primera vez, que nunca habían utilizado ningún tipo de corrección y encontramos
que las personas vienen con graduaciones importantísimas y que nunca nadie les había hecho ningún comentario, o ellos mismos nunca se habían cuestionado sobre cómo ven. Por lo tanto, también es importante hacerles hincapié a las personas de valorar su visión. ¿Cómo se ve mejor? ¿Cuándo ven mejor las personas? Cuando están viendo de lejos, cuando están viendo de cerca, cuando es de día, cuando es de noche, cuando hay luz natural, cuando hay luz artificial. Todas esas preguntas se las deberían de responder los pacientes de manera autónoma. Cuando el paciente tenga un problema de visión, siempre que haya un problema de visión, el primer paso es siempre acudir con el optometrista. El paciente debe de entender que existen diferentes tipos de profesionales, cada uno de ellos puede dar una atención diversa, una atención diferente, y entonces, por consecuencia, todo lo que representa un problema específico de la visión, lo podemos resolver nosotros sin ningún problema. Por esa razón es que nosotros hacemos el comentario de autoevaluarse frecuentemente y a diferentes distancias. Pero cuando una persona llega a sentir algún tipo de molestia, es decir, cuando la persona llega a sentir dolor, irritación, sensación de cuerpo extraño, eso es recurrente, ya estamos hablando de un problema un poquito más específico y la consecuencia es la atención que se debería de brindar, debería de ser en primer lugar por parte de un oftalmólogo. Claro que como dos profesionales en cadena, lo ideal es que el paciente llegue en primer lugar con el optometrista para que el optometrista evalúe si es necesario que el paciente acuda al oftalmólogo. Si no lo es y es competencia del optometrista, puede dar su atención, pero también el optometrista debe de ser lo suficientemente profesional para poder entender y comprender sus límites, para poder determinar en qué momento puede y en qué momento no debe de seguir interviniendo ante un caso. Por ejemplo, cuando encontrara ya indicios o algo que le lleve a pensar que hay un problema de salud grave en el ojo, ahí es momento de decir, alto, hasta aquí no puedo seguir avanzando, lo ideal es que vaya con el oftalmólogo. Una vez que el paciente termine su atención con el oftalmólogo, entonces sí, el paciente puede todavía regresar con nosotros para saber si podemos incrementar o mejorar aún más su desempeño visual con las ayudas que nosotros tenemos en nuestro gabinete. Les mencionaba hace un momento, muchas personas van por la calle sin saber que necesitan algún tipo de corrección refractiva. Para darles algunos datos un poquito más específicos, en nuestro país hasta el momento somos alrededor de 130 millones de mexicanos, de los cuales solamente el 40% accede a servicios de atención optométrica. Eso significa que hay un 60% de personas que no tienen atención de ningún tipo. Hay personas que nunca en su vida se han hecho un examen visual y como prueba de ello, ¿cuántas veces encontramos nosotros en nuestra consulta habitual a personas que tienen 20, 30 o hasta 40 años y es cuando llegan a hacerse su primer examen visual? Por esa razón no es muy raro encontrar a personas presbitas hipermétropes, que de hecho, ustedes que están en el punto de venta no me dejarán mentir. El paciente presbita hipermétrope es el paciente más común dentro del rango de los presbitas. En los pacientes jóvenes, el paciente miope es el más común. ¿Por qué? Porque el miope desarrolla una sintomatología que no puede compensar con ningún esfuerzo de acomodación. Mientras tanto, un paciente joven hipermétrope, con su acomodación, puede disfrazar los errores refractivos y por lo tanto vivir, entre comillas, sin problema durante varios años. Pero en edades ya entre los 35, 40 años, ya empiezan a tener algún tipo de dificultad específicamente para ver de cerca. Los que comienzan a tener problemas para ver de lejos es porque no tienen mucho trabajo cercano. Y por esa razón es que llegan a consulta ya con ciertas molestias. Hacemos el examen, nos encontramos la hipermetropía y acá, además de eso, pues la necesidad del uso de la visión. Por lo tanto, centrémonos en este tipo de personas. Es un buen momento para poder explorar nuevas opciones. No pensemos en los que ya son usuarios, no pensemos en los que ya usan lentes de contacto, ni en los que usan anteojos. Pensemos si queremos expandir nuestro negocio, si queremos expandir nuestras oportunidades, pensemos
en buscar a personas que nunca se han hecho un examen visual. ¿Cómo podríamos abordar esta situación de invitar a hacer un examen visual? Bueno, pues podríamos lanzar o argumentar campañas que permitan una examinación sin ningún compromiso de compra, con la finalidad, en primer lugar, de que la persona se haga en esos momentos una valoración optométrica. Entendiendo cada una de las ametropías, sabemos que las ametropías siempre, dependiendo de la dimensión de cada una de las ametropías, va a tener alguna característica propia. En particular, las ametropías son las primeras en provocar un problema conocido como estrés visual. Cuando nosotros no vemos bien, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, nuestro cuerpo va a tratar de adaptarse a esa necesidad. Por ejemplo, el caso de los hipermétropes. Si un hipermétrope no ve bien, va a tener que hacer un esfuerzo de acomodación. Si un miope no ve bien, va a tener que entrecerrar los ojos. Si un astígmata no ve bien, va a tener que tratar de acomodar, de entrecerrar los ojos, etcétera, dependiendo del tipo de astigmatismo. Todo ese tipo de esfuerzo, todo ese tipo de energía que la persona está utilizando, le va a generar o le va a inducir un nivel de estrés conocido como estrés visual. El estrés visual tiene muchísimas repercusiones dentro de la actividad diaria de cada persona. Y entendamos aquí esta primer parte de la normalidad. La primer parte de la normalidad trata de involucrar el evitar cualquier tipo de contacto. A mí me gustaría centrarme por un momento en todas aquellas personas que a veces acuden a las escuelas para dar una plática de información acerca de la salud visual. Y a veces tenemos una serie de materiales, pero pensemos por un momento, ¿cuántas veces al día tocamos nuestros ojos? Es tal vez una de las primeras acciones que hacemos durante el día. Despertamos y nos frotamos. Vamos a la ducha y durante la ducha nos estamos frotando los ojos. Estamos estudiando, nos frotamos los ojos. Frotarse los ojos es altamente agresivo, sobre todo entendiendo que muchas veces nuestras manos no están en las condiciones de poder hacer contacto con nuestra piel o con nuestras mucosas, con nuestra conjuntiva. Sí, sí, maestra, para que la vayamos anotando ahí. No, y en la semana de todos los después, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Les pediría de favor que si me ayudan a cerrar sus micrófonos, lo voy a agradecer muchísimo para que nos ayuden a continuar con la sesión de manera normal. Muy amables. Bien, desafortunadamente el estrés visual es una causa muy importante de contacto con nuestros ojos porque es la primer causa que conlleva el frotarnos los ojos. Pensemos por algún momento dónde están nuestras manos en diferentes partes del día. A veces vamos y tocamos una puerta. ¿Y cuántas personas han tocado esa puerta? A veces vamos y tomamos el pasamanos en el metro, en el camión, en el taxi. A veces vamos, saludamos a otra persona y no sabemos dónde estuvieron las manos de esa persona. Y de repente que nosotros nos frotemos los ojos, esto puede generar una opción de contagio. Por lo tanto, una de las más importantes alternativas que nosotros tendríamos que brindarle a los usuarios es poder corregir sus errores refractivos. Y el corregir sus errores refractivos automáticamente va a ocasionar que el estrés visual disminuya y por lo tanto la primer causa de frotar los ojos esté siendo erradicada. De esta manera podríamos nosotros de manera muy importante intervenir dentro de la salud pública ahora en esta nueva normalidad. Déjenme platicarles un poco acerca del estrés visual porque también involucra otra serie de factores. Por ejemplo, el estrés visual lo definimos como una incomodidad, como una fatiga o como un dolor localizado en o alrededor de los ojos a causa de un esfuerzo visual importante. Una de las causas del dolor de cabeza, por ejemplo, es estar teniendo una actividad cercana durante un tiempo prolongado y sin la corrección adecuada. Pensemos por un momento cuánto tiempo nosotros invertimos al día en la visión cercana. Por esa razón se vuelve muy importante hacerle esta